Muy bien, hermanos. Es interesante que los días avanzan, los años pasan, algunos estamos envejeciendo, otros están creciendo y el tiempo que el Señor nos permite avanzar, es el tiempo que el Señor nos permite transcurrir en la tierra, nos aproxima a tiempos muy desafiantes, a tiempos muy difíciles. Estaba leyendo algo de J.S. Riley y extraje parte de su contenido. Y él en su escrito dice lo siguiente, que durante años él ha tenido una profunda convicción, oigan bien, presta atención a esto, de que los cristianos modernos no le dan suficiente importancia a la santidad práctica ni a la consagración total del yo a Dios. La modernidad nos está llevando. Hoy tenemos carros eléctricos. Hoy muchos ya no salen de casa, trabajan desde casa. Muchos ya no cocinan. Sopas instantáneas, algo económico. Pinulito, granjero, campero. O sea, nos estamos modernizando. WhatsApp. Nos estamos actualizando. Hoy quien no está viviendo en tiempos semejantes a estos, les vamos a llamar prehistórico, ¿verdad? La misma situación, la misma circulación del tiempo nos ha llevado a tener que modernizarnos. Lamentablemente también caemos en el hecho de modernizarnos a la cultura y a las nuevas modalidades y tendencias culturales, morales, hermanos, que en este tiempo vivimos. Yo le tendría que preguntar en esta mañana, porque hermanos, parte de mi exposición siempre tiene que ver con llevarlos a un punto de reflexión, a un punto de confrontación. Y que si usted, hermano, realmente, hermano, está poniéndole importancia a la santidad. Y si le está poniendo importancia a la santidad, déjeme decirle entonces que entonces usted va a poder tener una vida consagrada al Señor. De lo contrario, usted va a suponer que está viviendo en santidad. Pero realmente no lo va a estar haciendo. Hasta que no sentamos ese compromiso de estar viviendo consagrados a Dios, de ponerle importancia a la práctica de la santidad, a la importancia a la santidad, hermanos, no podremos. Ahora piense usted a dónde van sus ojos cada día. Piense usted a dónde va su mente cada día. ¿Qué tocan sus manos? ¿Qué agarran sus manos? ¿A dónde van sus pies? ¿A dónde va su corazón? ¿A dónde van sus intenciones? ¿A dónde van sus deseos? Hay cosas, hermanos, que no son malas, pero las hemos hecho malas. La política, las controversias, la mundanalidad. Están socavando el centro mismo de la piedad viva en demasiado de nosotros. Y se los he reiterado en muchas ocasiones. Hay muchas cosas, hermanos, que no a la luz de la Biblia no son correctas, pero como se han empezado a tornar tan comunes, ya parece que las hemos aceptado. Ya no nos desafía. Ya no nos confronta. Estamos pasando mucho tiempo oyendo música secular, por ejemplo, que es de lo más sencillo que yo podría mencionar en esta mañana. Normal. Es que la música de antes era bien sana, ustedes.
Ahí está usted oyendo ¿cómo se llama estos hermanos? Tú con él. ¿Qué de sano va a tener eso, hermanos? Estaban oyendo Leo Dan y están oyendo a Los Temerarios, una guitarra llora. Se vuelve tan común en nuestras vidas que lo empezamos a adoptar. Es el tema de la consagración personal en donde yo me dedico a Dios porque Dios a eso me ha llamado. Ha quedado relegado al olvido. Una de las cosas que yo digo a los hermanos cuando me toca inaugurar una casa es que más que una casa material se consagre una casa espiritual. Honra a Jehová con tus bienes. Las normas para la vida son dolorosamente bajas en muchos entornos. Hermanos, no es que el evangelio no tenga poder o haya dejado de tener poder. Es que, hermanos, muchas veces la calidad de nuestra vida ha hecho que, hermanos, todo eso se rebaje, se diluya. Hay algo en Pablo que a mí me gusta. Yo quiero llevarlos, me estoy introduciendo al tema, a Tito. Vaya Tito. Y me encanta porque, hermanos, cuando Pablo le escribe a Tito, Pablo los lleva en una secuencia muy interesante. Capítulo 2 de Tito. Solo haré mención de algunos versículos porque no voy a predicar en Tito. Solo quiero extraer algo. Y Pablo empieza en el versículo 2 diciéndole a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2. Que los ancianos, versículo 3, las ancianas. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Versículo 7, preséntate tú en todo como ejemplo. Y llegamos al versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, si usted no sabe cómo vivir la vida cristiana, aquí Pablo le deja, hermanos, un desafío. Pero me gusta lo que el apóstol Pablo hace. Los ancianos, los jóvenes. Y se me pasaba por alto. Ahí habla de los siervos, de los trabajadores. Déjeme decirle que la cultura antigua así se manejaba. Entonces Pablo empieza desde los mayores hasta los menores y pasando por Tito mismo. Preséntate tú como ejemplo. Hermanos, la gente del mundo, los que comúnmente nosotros conocemos como incrédulos, se quejan. ¿Lo ha oído usted o no lo ha oído? Yo creo que tal vez usted lo ha oído. La gente del mundo se queja. ¿Y de quién se queja? Se queja de nosotros los cristianos. Se queja de nosotros, los que, hermanos, nos hacemos llamar cristianos. Y creo que evaluando les hemos dado razones suficientes para esa queja. Si yo llegara a su vecindario, le preguntara al vecino, mire, ¿cómo es el hermano Gabriel usted? ¿Qué me dirían los vecinos?
Yo llegara con los vecinos, ¿cómo es el hermano Samuel Pichía? Hermanos, usted está inspirando a los que están a su alrededor. Yo quiero ser creyente porque mire mi vecino, mi hermano, mi primo, calidad. Oiríamos frases como, no, si para ser cristiano como él, mejor estoy bien aquí. Se quejan de nuestra falta de amabilidad, de nuestro desinterés, de que muchas veces lo que nuestra religión profesa no concuerda con lo que hacemos. La sana doctrina, hermanos, es inútil si no va acompañada de una vida santa. Y es duro, porque a todos aquellos que se jactaban de la ley y se jactaban de sus prácticas, a esos Jesús les llama sepulcros blanqueados. Yo no sé cómo tomaríamos nosotros si Jesús nos dijera eso de frente. Es más, la doctrina sana es perjudicial. Porque, hermanos, muestra muchas veces una vida irreal y vacía. Y eso hace que se produzca desprecio por la fe cristiana. Estoy, hermanos, convencido de que Dios nos está llamando a un avivamiento que está relacionada con la santidad bíblica y que necesitamos, hermanos, nosotros prestarle la atención y necesitamos nosotros, hermanos, dedicarnos a aquello a lo cual Dios nos ha llamado y para lo cual también nos ha llamado. Ahora hay algo, hermanos, hay un canto que nosotros, bueno, lo he oído en varias ocasiones. Yo le quisiera preguntar esta mañana, ¿a quién le pertenece usted? El canto dice, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Me encanta ese himno. No solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Ya pertenezco a Cristo. Y que, hermanos, cuando uno entra a la teología paulina, Pablo dice que si pertenecemos a Cristo, debemos estar seguros de que Dios anotó nuestro nombre como integrantes de su iglesia aún antes de que el mundo empezara. Entonces quiero pedirle que me acompañe a Efesios capítulo 1. Y, hermanos, no entraré a detalles en el texto, demasiada teología para 30 minutos. Capítulo 1, versículos 3 al 6. Ahora, solo déjeme dejarle algo en perspectiva para que usted, cuando lea estos versículos en su casa, entienda. El pasado, versículos 1 al 6. El presente, versículos 7 al 11. Y el futuro, versículos 12 al 14. Entonces, estaremos pensando esta mañana en breve en el pasado. Pablo dice en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, en estos versículos, lo que el apóstol Pablo nos está mandando hacia atrás, en la temática de los verbos. Nos escogió, nos predestinó. Eso está hablando Pablo de un pasado, en una eternidad en la que, hermanos, aún ni la tierra, el globo terráqueo había sido fundado. En la eternidad pasada, como Jesús mismo le dice al Padre, aquella eternidad que desde el principio tuve contigo, Juan capítulo 17. Y eso es asombroso. Porque, hermanos, el apóstol Pablo nos lleva, y por el hilo por el que lo quiero llevarlos en esta mañana, es que, hermanos, por su gracia y en su soberanía, oigan bien esto. Si usted está durmiendo o alguien está durmiendo a la par suya, peísquelo y dígalo, oí esto, y después te volvés a dormir. Por pura gracia y en su soberanía divina, oigan bien esto. Él nos escogió a cada uno para pertenecerle. El pasaje es claro al decir que Él nos escogió, Él nos eligió. Y el motivo es para que cada uno de los que viene a Él a través de Cristo le pertenezca a Él. En este caso, hermanos, somos pertenencia del Señor. Él nos escoge para Él. Razón tiene entonces el apóstol Santiago cuando dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Grave eso. Pónganlo en letras grandes y póngalo donde pueda verlo seguidamente. Pablo nos da un pequeño flashazo de la eternidad pasada. Es Dios susurrándonos en secreto para mostrarnos el diseño que Él desde la eternidad tenía para salvarnos. No solo antes de que usted naciera, antes de que la tierra existiera. Ahora, hermanos, ¿qué quiero que usted lleve en su mente esta mañana? La vida cristiana se vive ante la mirada y escudriño de Dios. La vida cristiana se vive ante la mirada y escudriño de Dios. Eso es lo que yo quiero que esta mañana usted se vaya pensando. De que su vida, mi vida, hermanos, está bajo los ojos de Dios. Dios tiene puestos sus ojos sobre nosotros. Entonces, hermanos, Pablo nos muestra en este versículo 4 la vida irreprensible, oigan bien, a la que hemos sido llamados y a la que hemos sido destinados. O sea que la vida cristiana no tiene tanto que ver en cómo yo entienda el evangelio. La vida cristiana tiene que ver en cómo Dios a nosotros nos ha transmitido el evangelio. Usted y yo, hermanos, Pablo dice en el versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, propósito, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de quién? Delante de Él. Y eso es algo, hermanos, que a mí me preocupa. Salgo de cámaras, mejor regreso. Y eso es algo que a mí me preocupa. ¿Cómo nosotros, hermanos, hemos crecido con un pensamiento a lo largo de la historia templista? A veces mal interpretado, tal vez por las enseñanzas antiguotestamentarias. Porque recordemos que el arca del pacto, oigan bien esto, representaba la presencia divina.
porque Dios es omnipresente. Decir que Dios en el Antiguo Testamento habitaba solo en el lugar santísimo, eso es un error teológico, porque Dios es omnipresente. Y ese pensamiento a veces, hermanos, se nos traslada y pensamos y tenemos tanto celo de estas paredes, de lo que hacemos aquí dentro, y nuestro celo de santidad se transmite a este espacio, pero allá afuera, hermanos, se nos olvida que hay un Dios que nos ha elegido, que nos escogió, que hermanos, de antemano preparó ese plan salvífico para que nosotros le pertenezcamos a Él. A veces, hermanos, queremos tener la vida de Jonás allá afuera. Sin olvidarnos que a Jonás se le olvidó que Dios era creador del cielo y de la tierra. Y que lo iba a alcanzar a donde él fuera. ¿A dónde oiré de tu espíritu? Dios nos ha llamado, hermanos, a una vida irreprensible. A eso nos ha llamado el Señor. Miren, cuando Pablo dice que nos ha llamado para que fuésemos santos y sin mancha de Él, es porque, hermanos, Pablo en el capítulo 8, en la teología paulina, hermanos, yo les invito a que lean las cartas, las 13 cartas de Pablo y se empapen de la teología paulina. Hermanos, el apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque el Señor nos llama para que delante de Él nosotros seamos sin mancha, nosotros seamos santos, de tal manera que no tengamos nada ni a nadie que pueda acusarnos delante de Él. Esa es la posición en la que Dios nos ha puesto. Esa es la posición a la que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es el problema, hermanos? A veces el problema no es entenderlo. El problema, hermanos, es llevar esto al terreno de la práctica. Y no es que nos tengan que lavar el cerebro cada día y decir usted es santo, usted es santo, usted es sin mancha. No, es una convicción en nosotros de decir Dios me ha apartado, le pertenezco a Él. Dios nos elige, hermanos, para ser suyos. Y de esa manera, entonces, cumplir su propósito en este mundo. El concepto, hermanos, está enraizado en la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento. Dios elige a Abraham. Dios elige a Israel. Y hermanos, Dios elige a Jeremías, por ejemplo. Pero aquí Pablo nos recuerda que el Señor nos llama, nos escoge en Cristo, movido por su amor, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, oigan bien, en su presencia. En su presencia. Estimo que muchos de nosotros, hermanos, olvidamos y no somos conscientes de la omnipresencia de Dios. En una escuela dominical no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Porque entonces cuando yo tengo hábitos y cuando yo tengo actitudes y tengo acciones que no van acorde a para lo cual Dios me ha llamado, hermanos, yo tengo que estar consciente. Dios está ahí. Usted discute con el esposo y se dice todo lo que se quiera decir. Déjeme decirle, Dios está ahí. Usted se puede tratar de la forma que se quiera tratar, usar las palabras que quiera usar. Dios está ahí.
Porque, hermanos, nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha en su presencia, delante de Él. Si usted le mete mano al dinero en su trabajo, tranquilo, Dios está ahí. Si usted está coqueteando, usted está ahí con la secretaria o con la compañera de trabajo y ya con sus palabras en otro sentido y cosas por el estilo, tranquilo, Dios está ahí. Usted está haciendo negocios turbios, está haciendo cosas que no agradan al Señor. Está corrigiendo mal a sus hijos, no está cuidando a la esposa, no está viviendo como Dios desea. Tranquilo, Dios está ahí. Pero sepan algo, Dios no los llamó para eso. Dios no nos llamó para eso, hermanos. Dios no nos elige para eso. La sangre de Cristo no fue para eso. Nos eligió para Él, para que esa santidad se siga irradiando en nosotros. Para que nosotros estemos sin mancha. Él nos purificó, Él nos lavó, nos presenta delante de Él a través de Cristo. Más adelante, vaya conmigo al capítulo 5, versículo 27. El apóstol Pablo, hermanos, quiere que los hermanos de Éfeso tengan presente esto. Me conmueve esta parte. 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, ¿cómo? Gloriosa. Vean el adjetivo que el apóstol Pablo usa ahí. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y es ahí, hermanos, a donde usted y yo tenemos que volver, a ese principio. Yo fui elegido para ser santo y sin mancha delante del Señor. Porque Dios así nos ha elegido. A Dios así le ha placido, hermanos, obrar en nosotros. Dios, hermanos, ha llamado a su pueblo para formar un pueblo santo. El mensaje de año nuevo, de fin de año, yo le recuerdo al pueblo de Israel. Llamé a Abraham, les levanté a Moisés, les abrí el mar rojo y les va enumerando, les di la tierra. Ahora sirvan a Jehová pues con integridad y en verdad. Si eso les parece mal, bueno, elijan pues. Pero es la decisión más fatal que podemos decidir nosotros. Dios decide, hermanos, formar un pueblo santo, apartado, separado de entre los pueblos, para ser el pueblo de Dios en este tiempo. Pero ahí aparece en TikTok un pensamiento o un ideal en Estados Unidos, en Europa, y ya queremos venir y traerlo. Entender, estoy separado. No, hermanos, que Dios nos elige porque sabía que íbamos a ser santos. No, Él nos elige para que fuésemos santos. Entonces, oigan bien esto. La calidad de la santidad determinada para el salvo es plena porque dice Pablo, sin mancha. Y es interesante porque la palabra sin mancha, aunque usted no lo crea, viene de sin ley o sin normas. Ahora, ¿qué quiere decir eso? De que no tiene ningún peso que pueda ser denunciada por la ley como falta o transgresión. Miren qué interesante. Cuando uno se mete a estudiar las palabritas. Cuando el apóstol Pablo dice santo, separado, sin mancha, es decir, hermano,
Yo les decía a los caballeros, ya se los dije una vez, yo me puedo parar allá en la calle y puedo ver pasar patrullas las veces que quiera pasar esa patrulla. Hermanos, a mí la ley, yo no le debo nada a la ley. Yo no tengo pena de irme a parar a un juzgado. Yo no tengo pena de que algún día me pare la policía y me diga, mire, usted tiene una orden de aprehensión o usted tiene esto, el otro. Hermanos, gracias a Dios, no. A mí el sistema de justicia guatemalteco no me puede acusar de nada. Y lo que Pablo dice es esto. No podemos ser denunciados porque estamos sin mancha. No hay nada que la ley, dice Pablo, nos pueda acusar de que hemos transgredido la ley del Señor. Y déjenme decirles que la palabra está acuñada con el Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo es judío. Y que los animales a sacrificar en el Antiguo Testamento debían ser apropiados para el sacrificio. Y se utiliza en el sentido general de irreprochable y sin tacha. Una santidad pura es la que Dios establece para los elegidos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que el pueblo de Israel empezó a caer en una mediocridad, especialmente denunciada en el libro de Malaquías? Porque estaban trayendo sus sacrificios a Dios, pero estaban trayendo sacrificios defectuosos. Y Dios les dice, preséntale este sacrificio a tu príncipe o a tu rey y a ver qué dice. Hermanos, hemos denigrado el nombre de Dios y hemos tomado el nombre de Dios como algo secundario, como algo, hermanos, como a veces los hijos caemos en ese rol de que mamá aguanta todo, ¿verdad? Y a mamás a quien le hacemos más berrinches. Parece que con Dios podemos hacer lo mismo. No, hermanos. Dios establece una santidad para sus elegidos. Pero esa santidad no es intelectual, no es interna, es visible. ¿Ustedes recuerdan a Moisés bajando del monte? ¿Cómo venía Moisés? El rostro, ¿cómo venía el rostro de Moisés? Hermanos, decía alguien haciendo un comentario de Moisés, hermanos, el que vive en relación con Dios se le va a notar. Si usted está en relación con Dios, si usted está, hermanos, en esa vida devocional, en contacto con la palabra, oración, cantando, y Dios es su todo, se le va a notar, hermano. Porque de la abundancia del corazón, cuando Cristo está, es notorio. Es visible. Pero más que visible a los hombres, es una visibilidad ante Dios. Ya que son santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Hermano, no venga aquí a ponerme cara de santo. Sea santo delante del Señor. Para mí es fácil ponerme un traje y decir, ese hermano bien que honra el púlpito. Mire, hasta corbata se pone. Mire, usa la Biblia todavía. Eso no es señal de santidad, hermanos. Véame actuar con mi esposa, con mis hijos, cómo los trata a ustedes, cómo trata a los demás allá afuera, cómo me relaciono con los demás, y entonces ahí pueden ustedes sacando conclusiones. En la vida práctica, es visible la santidad, es visible. Hermanos, exige el pasaje, voy concluyendo. Demanda que los creyentes sean santos, irreprochables, por cuanto viven una nueva vida, que es la vida de la naturaleza divina de Dios mismo, al haber sido hechos partícipes de ella en la regeneración. Termino esta mañana. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Capítulo 1. Y versículo 4. Amén, hermanos. 2 de Pedro
1:4. Por medio, dice Pedro, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Miren, hermanos, si nosotros nos acercáramos a la palabra de Dios y ir a estos textos, hermanos, nuestro concepto y nuestra vida cristiana seguramente daría el paso que muchas veces nos cuesta dar. La santidad, hermanos, no es una opción para usted, déjeme decirle. Disculpe, perdone. Pero la santidad no es una opción para usted. La santidad es la forma natural y propia sobre la cual el creyente debe actuar. ¿Cuántos aman la santidad, hermanos? ¿Cuántos tienen celo por la santidad? Termino esta mañana diciéndole lo siguiente. Si usted no tiene celo por la santidad, si usted no se apasiona por la santidad, no sé realmente qué es lo que usted quiera ir a hacer al cielo. Porque allá en el cielo, hermanos, estaremos con el 3 veces santo. Y si aquí no nos gusta la santidad, hermanos, no. ¿Esto está en Cristo? Póngase de pie, terminamos esta mañana. Póngase de pie, hermano. Desacomódese un ratito de su lugar y piense en lo que esta mañana a través de la palabra el Señor nos ha traído. Ya basta, hermanos, yo les diría, ya basta de darle motivos a una sociedad tan lastimada, tan urgida de Dios, tan necesitada de Dios, que así como usted está pasando circunstancias difíciles, que así como usted, hermano, necesita también del Señor. Pero que muchas veces, hermanos, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, hermanos, hace que esas personas vuelvan a su desesperanza. Allá nos está esperando una sociedad que quiere ser abrazada. Allá nos está esperando una sociedad que quiere ser abrigada. Allá nos espera una sociedad, hermanos, que quiere que sequemos sus lágrimas, que lamamos sus heridas, que hermanos nos comprometamos con ellos. Dios nos ha llamado a nosotros en Cristo para ser santos y sin manchas. El enemigo no puede acusarnos. No tiene argumentos para acusarnos. Los únicos argumentos que él va a tener es aquello que usted y yo, hermanos, no queramos someter a Cristo. Él se ha quedado sin argumentos. No puede acusarnos. No puede presentar delante de Dios algo que él pueda decir, mira Dios, pasó esto. Dios va a decir, Cristo ha muerto por ellos. Han sido lavados. Pero necesitamos entender ese concepto. No un intelectualismo, una convicción en nosotros. Y eso nos lleva entonces, hermanos, a pensar en que mi vida, como dice Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque el que nos ha llamado, hermanos, también es santo. Démosle la importancia. Seamos pacientes con aquellos que vienen atrás de nosotros y están aprendiendo. Seamos un ejemplo para ellos. No nos vistamos de religiosidad. No nos vistamos, amados hermanos, de esas cosas que siempre han la dureza. Tengamos un corazón como el corazón de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, muéstrate tú como ejemplo en todo. La sana doctrina, damos gracias a Dios por ello. Pero si no va adornada de nuestras acciones,
será inútil. Y termino diciéndolo esto. Siga orando si usted está orando. La vida cristiana se vive ante la mirada y el escrutinio de Dios. No busque quedar bien con los hombres. Nuestro papel no es agradar al hombre. Si hacemos eso, hemos perdido la brújula. Hemos sido llamados para agradar a Dios. Eterno Padre, nos hemos acercado a tu palabra. Permite, Dios, que lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, no sea algo olvidadizo en nosotros. Padre, debemos tomar con seriedad, con importancia la santidad. No porque dependa de nosotros, Dios eterno, sino pues es lo que tú has puesto en nosotros por medio de tu Hijo. Y que el Espíritu Santo mora en nosotros ahora. Ya basta, Señor, de que una sociedad nos critique. No tendría por qué criticarnos, porque hemos sido llamados para vivir una vida diferente, separada, acorde a esa naturaleza nueva que hay en nosotros. Porque las cosas viejas han pasado y tú has restablecido, todo se ha hecho nuevo. No nos chapuceaste, Dios, no nos hiciste ahí un medio trabajito. Nos has hecho una nueva creación, con una nueva mente y con un nuevo corazón. Así que Dios, no tenemos excusa. No tenemos, Dios, en qué encerrarnos. Ayúdanos a vivir con valentía los desafíos que día a día la cultura nos trae. Por las misericordias que has mostrado nosotros, dice Pablo, preséntense a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro servicio. Oramos, Dios, por socorro de lo alto, para que seamos un punta de lanza, Señor, aquí en Buenavista, en San Lucas, en Zaragoza, en los lugares de donde venimos, Dios, en los lugares en donde nos has puesto, Padre, que ahí, Señor, nosotros te demos a conocer, que nuestra santidad, Dios, solo sea, Dios, el reflejo de la nueva vida que en Cristo tenemos. Padre, gracias, porque no podrán acusarnos delante de ti, porque Cristo murió por nosotros. Así que ayúdanos, Dios, a caminar esa senda a la cual tú nos has llamado y nos has trazado. Por Cristo, tu Hijo, oramos. Danos de tu gracia cada día, Dios. Danos de tu misericordia. Amén y amén. Señor les bendiga, amados hermanos.